Buenas tardes, damos comienzo al programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Nancy Lee DeMoss, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. En los programas anteriores, ya tenemos hoy el cuarto programa, estudiamos la primera parte que fueron los fundamentos, digamos en los que se basa prácticamente todo el estudio del libro, que es que la raíz de todos nuestros pecados es una mentira que hemos creído. La segunda parte fue las mentiras que hemos dividido, pues el libro habla de 40 mentiras, gira alrededor de 40 mentiras que Nancy determina como las mentiras que más solemos creer las mujeres. No las podemos abarcar todas las mentiras que existen, pero esas son muy representativas. Están divididas, ella las tiene divididas en 5 mentiras que las mujeres creen acerca de Dios, acerca de nosotras mismas, acerca de las emociones, acerca del pecado y acerca de las circunstancias. En la segunda parte, en el segundo programa, estudiamos las mentiras que solemos creer las mujeres acerca de Dios. Y en el tercer programa, que fue el anterior, hicimos un taller de estos 2 capítulos sobre los fundamentos y sobre las mentiras que creemos acerca de Dios. Hoy vamos a continuar con la tercera parte del tercer capítulo, que es las mentiras que las mujeres solemos creer acerca de nosotras mismas. La mujer de hoy en día se encuentra asediada y confundida por muchas mentiras. Gran parte de los mensajes proceden de experiencias dolorosas de la infancia o de los miedos o los medios de comunicación que exaltan la belleza y la vanidad. En ocasiones también provienen de una cultura que menoscaba el papel de la mujer como esposa y madre y que lo desestima frente a una carrera profesional. Tal vez se inclina a pensar que un matrimonio infeliz justificaría una salida fácil. En Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, Nancy Lee DeMoss declara que Satanás es la fuente de todas las mentiras y guía a las mujeres hacia la verdad que solo se encuentra en la palabra de Dios. Respecto a todos los problemas que enfrenta la mujer hoy, incluso la culpa, los vicios, un matrimonio infeliz, el anhelo por una carrera en vez de maternidad o hijos problemáticos, ella nos recuerda que hay una respuesta, que ésta se encuentra en Dios. Dios es suficiente. Esto es lo que dice Tim y Beverly LaHaye sobre este libro. Quise comenzar con ese comentario. Bueno, entonces continuamos hablando sobre las mentiras que las mujeres creen acerca de sí mismas. Recordemos que cada capítulo ella lo ha comenzado como un diario, tomando las veces de Eva, tal vez poniéndose en la posición de Eva. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida. Quisiera tener a alguien con quien hablar. Adán y yo no hemos estado muy bien desde lo que sucedió. No sé si algún día él vuelva a confiar en mí. De alguna manera no lo culpo. En realidad arruiné su vida. Me siento tan estúpida. Adán no entiende el efecto que produjo la serpiente en mí. Era tan seductora y yo sentí que no podía resistirme. Recuerdo sin cesar el instante en el que por primera vez me percaté de mi desnudez. Luego miré a Adán y supe que pensábamos lo mismo. Por primera vez desde que nos conocimos era incapaz de mirarlo a los ojos. Nunca antes nos habíamos sentido avergonzados. Ahora nos sentimos así casi todo el tiempo. Aunque Dios nos dio ropa a cambio de las inútiles hojas de higuera, aún me siento tan expuesta, no solo en mi apariencia, sino mucho más en mi interior. Nunca antes me preocupé por lo que Adán pensaba de mi apariencia. Siempre supe que me amaba y que yo era para él la creación más hermosa de Dios. Ahora me pregunto si en realidad me ama y si le parezco atractiva. ¿Deseará acaso que Dios nunca me hubiera traído hasta él? Siempre vemos estas palabras, nos dejan pensando, es tan fácil ponerse, todas somos como Eva de alguna manera. Lo primero que le sucedió a Eva, aquí ya Eva estaba afectada por el pecado. Y lo primero que le sucedió, y lo veíamos en el capítulo de hace 15 días, fue que esto afectó la imagen de Dios, su concepto de Dios. Y cuando eso se afecta, ese es el lente a través del cual vemos todo. Entonces, si tenemos un concepto errado de Dios, se va a afectar por ende el concepto que tenemos de nosotras mismas. Y eso lo estamos viendo aquí. Eso fue lo primero que a ella le pasó. Ahora me pregunto si en realidad me ama, si le parezco atractiva. Por primera vez se dio cuenta de su desnudez. Todo parte de ahí, ¿no? Todo parte del concepto que tenemos acerca de Dios. Nuestras creencias
acerca de Dios son decisivas para nuestra vida, ya que afectan nuestras creencias acerca de todo lo demás. Una visión distorsionada o dañada acerca de Dios hará que se distorsione nuestra manera de ver todas las cosas y personas. Esto es clave, ¿no? Vamos a estudiar 6 mentiras. El capítulo sobre las mentiras que creemos acerca de Dios también vimos 6. Hoy vamos a abarcar 6 mentiras que creemos acerca de nosotras mismas. Entonces vamos a ir con la primera. Quisiera pedirte, Jamie, ya que eres tan diestra, vamos a escribir cada nombre de la mentira y al final de cada mentira vamos a resaltar la verdad que se enfrenta a esta mentira. La séptima mentira, porque vamos a estudiar 40 mentiras en todo el libro, ya vimos 6. La séptima mentira, hoy vamos a ver otras 6, es que acerca de nosotras mismas, es que no soy valiosa. ¿Sí? Con su equipo de trabajo hicieron una encuesta a mujeres y encontraron que el 42% de las mujeres que fueron encuestadas se encontraban en esta mentira, que creen acerca de sí mismas, que no tienen valor. Tengo acá 3 testimonios diferentes de mujeres que ella ha recopilado y quisiera que las hermanas me ayudaran. Son 1, 2, 3... 5. Entonces, los sentimientos de inferioridad han sido mi lucha toda la vida. En numerosas ocasiones me han llevado a romper relaciones con otras personas, aunque me considero una persona sociable y comunicativa. Necesito recibir el aplauso constante de los que me rodean porque siento que no valgo. Estoy segura de que si las personas en verdad me conocieran, pensarían lo mismo. Después de sufrir en mi matrimonio, sentía que era inútil y que nadie, aún Dios, podía amarme. En realidad no daba la talla, y puesto que siempre pensé que era necesario ser perfecta para ser amada, entonces sabía que Dios tampoco podía amarme. En muchos casos, estos sentimientos de falta de valía resultan de haber creído cosas que escuchamos de otras personas, sobre todo el de la infancia. Creía que nunca llegaría a ser alguien en este mundo porque eso fue lo que me dijeron desde pequeña. Las personas me consideraban una retrasada que nada sabía. Durante un tiempo lo creí. Solía encerrarme para evitar cualquier interacción con las personas. Toda mi vida he creído que nunca tendré buenos amigos o una familia y que seré consumida por todo mi sufrimiento y dolor. Vimos en todos estos testimonios que ella recopiló cómo las mujeres tenemos afectadas desde la caída la imagen que tenemos de nosotras mismas. Esto es un problema frecuente. De hecho, ella nos cuenta en el libro que el sentimiento de valía es algo a lo que siempre se ven enfrentados los pastores, los psicólogos, los consejeros. En cualquier nivel se encuentran con esto. Y muchas veces tiene que ver con situaciones del pasado, con situaciones de familia, con compañeros del colegio, con cosas que le dijeron a ellas mismas, y que muchas veces era verdad. Ella aquí nos cuenta de hecho un caso de una niña que cuando tenía 6 años un compañero del colegio le dijo, eres gorda, y ella efectivamente era gorda. El problema no era ese, el problema es lo que ella hizo con ese comentario, lo volvió una esclavitud. Porque ella empezó a pensar, siempre seré gorda, 1. Nadie me querrá y no tendré amigos. O sea, lo que los demás vieran de ella, lo más importante era su estado físico. También pensaba, no valgo, tengo que complacer a todo el mundo para ser aceptada. Entonces muchas veces pueden ser cosas que nos dijeron y que eran verdad, pero nosotras hicimos que esas cosas nos definieran, ¿sí? Aquí hay varios casos
donde ella nos muestra situaciones reales que viven las mujeres con esto, se enfrentan a esto, que no son, el punto aquí es que no son casos aislados. Esto nos pasa a muchas mujeres y nos encontramos, el problema con esto es que nos encontramos buscando aplausos, buscando aceptación en otros, aprobación de los demás, y se nos vuelve una esclavitud. Y esto tiene un efecto nefasto en nosotros. ¿Por qué? Porque ninguna aprobación es suficiente, es decir, cuando tenemos afectado el concepto acerca de nosotras mismas, cuando tenemos mentiras que creemos acerca de nosotras mismas, no es como un barril sin fondo, ¿sí? Necesitamos ser aceptadas, buscamos aceptación de los demás, pero cuando nos aceptan ningún aplauso es suficiente, entonces solamente vemos las cosas que no les gusta de nosotros. Ella nos describe en esta parte del capítulo donde habla acerca de esta mentira, que es efectivamente como un barril sin fondo, porque estamos buscando la aprobación en las personas equivocadas, porque nosotros debemos buscar la aceptación y nuestro valor en Cristo. Hay un versículo maravilloso de que ella resalta aquí, que es 1 de Pedro 2:4. Revela la manera como Jesús determinó el valor de una persona. No es por lo que otros piensen de él. Él mismo, Cristo, fue un varón de dolores, fue rechazado. 1 de Pedro 2:4. Y el punto acá es que Cristo, que es hacia donde siempre debemos ver, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo con esto? Él fue rechazado, fue apedreado. ¿Y hacia dónde vio él? Al Padre, efectivamente. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Tremendo, ¿no? Hermoso. Entonces, ¿podemos encontrar aliento en este versículo? Muchísimo aliento. Debemos ir a la palabra para no sentirnos menospreciados en ningún momento, ¿no? Porque de hecho, pues sí, si a quien nosotros seguimos fue rechazado y despreciado, pues ¿cuánto más? Entonces, no debemos buscar la aprobación, nuestra valía en las cosas equivocadas. Que de pronto hay un punto que nosotros no nos tenemos en cuenta, que nosotros buscamos la aprobación de los demás, pero cada quien tiene su punto de vista. Cada quien tiene su punto de vista. Entonces, vamos a terminar aquí con la verdad que se enfrenta a esta mentira, que es que Dios, después de enviar a su Hijo unigénito a esta tierra para llevar nuestros pecados en la cruz, nos puso un precio, ¿sí? Entonces, la mentira que creemos es que no tenemos valía. La verdad que hace frente a esto es que después de enviar a su Hijo unigénito a esta tierra para llevar nuestros pecados en la cruz, Dios nos puso un precio, ¿cierto? Ese es el punto. Nos puso un valor especial, exacto. Él declaró que el valor de nuestra alma excede a la del mundo entero. Entonces el punto es a quién vamos a creerle, ¿no? ¿Al mundo o a Dios, como lo hizo Cristo, al Padre? Después de enviar a su Hijo unigénito a esta tierra para llevar nuestros pecados en la cruz, Dios nos puso un precio, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente mentira. Necesito aprender a amarme a mí misma. Este sí que es un punto casi ladrilludo, ¿no? La baja autoestima. Es como cualquier libro, es más, no sabe uno ni por qué hay tanto desgaste acerca de los libros de superación personal si todos giran alrededor de lo mismo, ¿sí? Aquí incluso Nancy cuenta dos cosas que me parecieron curiosas y es verdad. Y ella visitando libros locales, librerías cristianas y sitios de material cristiano, se encontró con dos cosas que le llamaron mucho la atención cuando estaba escribiendo este libro. Uno fue un tapete que tiene una serie de frases, es un tapete de entrada, y que son como de este tipo: deshazte de tus obligaciones, descubre el milagro que eres, recuerda que eres único, explora tus sueños y pasiones. Eso sí que es bien ladrilluda, ¿no? Donde usted sintonice, le van a decir lo mismo. Disfruta la vida, déjate llevar, atiende a la voz de tu espíritu, relájate, ponte cómodo,
renuévate en cuerpo y alma, rodéate de personas maravillosas, expresa lo que hay en tu interior, sé leal contigo, persiste en lo que te agrada, siente el gran amor de Dios por ti. Y otra cosa curiosa que se encontró en uno de estos almacenes fue una pijama que tenía unas frases al revés, para que uno cuando se levante y se vea en el espejo, las lea, ¿cierto? O sea, no acepta uno casi ni las cosas que le reconocen otras personas, mucho menos una pijama, ¿no? Entonces, soy una persona preciosa, admirable, especial, única, talentosa, excepcional, valiosa, cabal, sagrada, total, completa, digna, notable y meritoria, decía la pijama. ¿Será que sí quedaría tiempo para leer todo eso? Bueno, el punto acá es que nos preguntamos, ¿sufrimos en verdad de baja autoestima? La mentira es, necesito aprender a amarme a mí misma, ¿cierto? La mentira que estamos estudiando. Como sucede con muchos engaños, las mentiras se presentan, que se nos presentan no son el polo opuesto a la verdad, sino son mentiras disfrazadas de verdad, ¿sí? O mentiras o verdades a medias, ¿sí? El punto no es que no tengamos que querernos. El punto es que naturalmente nos amamos, de manera natural, no tenemos que hacer un esfuerzo para amarnos, ¿sí? La palabra que nos dice, que fuimos creadas a imagen de Dios, que Él nos ama y que nuestra vida es preciosa para Él. Voy a leer acá uno de los comentarios del chat. Diana nos escribe, creo que más arriba empieza, ¿no? Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Muy oportuno, ¿no? Y también puede ocurrir que las mujeres tengan un concepto poco humilde de sí mismas, y eso también es pecado. Debemos tener equilibrio en el Señor sobre el concepto que cada una debe tener. Acá Nancy, muchas gracias Diana por tu aporte. Nancy también nos exhorta a ver qué dice la Biblia acerca de amarnos a nosotros mismos. Entonces, precisamente la Biblia dice que sí tenemos amor propio y que no es poquito, que es en gran medida. El mensaje de Jesús acerca del amor al prójimo y a nosotras mismas, cuando Él resalta esto, es precisamente porque tenemos que aprender a amar a los otros de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Lo que nos estás poniendo es un parámetro. De entrada estás asumiendo que nos amamos, porque así es. Y pensemos una cosa, si eso no fuera así, si las personas a las que les diagnostican baja autoestima, o muchas veces en los comentarios de pasillos se escucha, es que el problema de esa persona es que no se quiere, es que no se valora, no se quiere a sí misma. Si eso fuera así, ¿por qué nos ofendemos con tanta facilidad? ¿Cierto? Sea porque la ofensa fuera una ofensa real o porque a veces son imaginarias. ¿Por qué nos ofendemos con tanta facilidad? ¿Por qué somos tan sensibles a nuestros propios sentimientos y necesidades? Nosotros tenemos clarísimo cómo nos sentimos respecto a muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? También lo sabemos. Lo tenemos siempre presente. Somos muy conscientes de la manera como las cosas y los demás nos afectan. Estamos frente a una situación y pensamos, ¿esto cómo me afecta a mí? ¿Cierto? ¿Cómo me siento yo frente a esta situación? Lo vivimos a diario ahora con los cambios de clima. Estamos felices cuando no llueve. No pensamos en la gente del campo, ¿cierto? El problema es que yo tengo frío y está lloviendo. Y cuando en el campo no llueve y se queman las siembras, los cultivos, pensamos siempre en nosotros. No hay que hacer un esfuerzo por amarnos. Esto es una mentira que el mundo nos vende, ¿cierto? Porque la Biblia misma nos dice, el Señor nos enseña a amar a los otros como a ti mismo, porque es que en verdad ese es el parámetro, nos amamos, no hay que hacer un esfuerzo en eso. Nos ofendemos con mucha facilidad, queremos ser aceptadas, apreciadas y tratadas con beneplácito. Si no nos preocupáramos tanto por eso, por ser rechazadas, desatendidas y maltratadas, pues no nos amaríamos. En verdad es que si nos preocupa es precisamente por eso, porque nos amamos. Entonces, aterrizando un poco eso, ¿cuál sería la verdad que le hace frente?
Lo que necesitamos es aprender a negarnos a nosotras mismas para lograr hacer lo que no es tan natural en nosotras, que es amar a Dios y al prójimo. Eso sí no es tan natural. Nos resulta natural amarnos a nosotras mismas. Nuestro mal no es una autoestima deficiente, sino una imagen deficiente de Dios. Nuestra necesidad no es amarnos a nosotras mismas, sino recibir el increíble amor de Dios para nosotras. Esta es la verdad que le hace frente. Nuestra necesidad no es amarnos a nosotras mismas, sino recibir el increíble amor de Dios para nosotras y aceptar sus designios y propósitos para nuestra vida. Voy a repetirlo. Nuestra necesidad no es amarnos a nosotras mismas, sino recibir el increíble amor de Dios para nosotras y aceptar sus designios y propósitos para nuestra vida. Esta es la verdad, ¿sí? El problema no es que tengamos que repetir frases como una grabadora para amarnos, porque tenemos problemas de baja autoestima. El problema es que a veces nos amamos como demasiado y lo que tenemos es que esforzarnos por amar a los demás, por amar a Dios y por, nuevamente repito, nuestra necesidad no es amarnos a nosotras mismas, sino recibir el increíble amor de Dios para nosotras y aceptar los designios y propósitos de Él para nuestra vida. Bueno, vamos con la siguiente mentira que solemos creer. No puedo cambiar mi manera de ser. Esta sí que es casi como una excusa, ¿no? Es que yo soy así. Más resabios. Es verdad, no puedo cambiar mi manera de ser. Tengo acá otra vez 3 testimonios para que me ayuden a leerlo. La mentira que yo creí fue: serás idéntica a tus padres, es algo hereditario y no puedes hacer nada para cambiarlo. Mi padre fue ministro del Evangelio en mis años de infancia. Él y mi madre abandonaron a Dios y a la iglesia. Creía que nadie podría permanecer fiel a Dios para siempre y que así como mis padres no pudieron, yo tampoco podría. La segunda, he justificado mi pereza y falta de disciplina al creer que no puedo cambiar mi manera de ser. Y la tercera es, creía que tenía un problema con mi peso ya que toda la familia de mi padre era obesa. Debido a que tengo esa misma fisonomía corporal, entonces siempre tendría esa lucha. Ni valía la pena intentarlo porque era irremediable. De este modo culpaba a otros por mi adicción a la comida. Vemos un parámetro en los 3 casos, ¿no? ¿Quiénes son los culpables? Los demás. Lo que me pasó, quienes me rodean, lo que recibí, las circunstancias, siempre son los demás. Ahora nos preguntamos, ¿y entonces a quién culparía Eva? No había quién. Porque lo que vemos es que Eva tenía un ambiente perfecto. Digamos, ella gozaba de un ambiente que posibilitaba. No. Flaca, mona, bonita. Exacto, no sabemos nada, pero sí sabemos una cosa, que gozaba de un ambiente que posibilitaba todo el éxito y la felicidad. Eso sí lo sabemos. Ni Eva ni su esposo tenían problemas financieros, laborales, ambientales, tampoco tenían vecinos fastidiosos ni espinas que arrancar. Ni suegra ni suegro, ni. Mira, ese punto, dice, el que seguía en el libro dice, ni siquiera tenían los problemas que causan los familiares políticos. Anita nos dice, hola Anita, qué gusto que nos acompañes. El problema es que buscamos el amor de los demás y menospreciando el maravilloso amor de Dios. Es verdad. Sí, Eva tenía todo y sin embargo, ¿qué hizo Eva? Podía centrar su mirada en la obediencia o podía centrar su mirada en la desobediencia. En que le pareció agradable el fruto, codiciable para alcanzar sabiduría y terminó pecando. Sí, sí. Ella era la única culpable y su decisión llevó a la esclavitud y trajo desdicha a su vida, a su familia y a cada generación subsiguiente. Y cada una de nosotras habríamos hecho exactamente lo mismo. Esta mentira suprime cualquier esperanza de cambio en nuestra vida. Creer que somos así y no podemos cambiar nos deja sin esperanza, ¿sí? El punto aquí es que necesitamos enfrentarlo en nuestro corazón. Necesitamos reconocer cuando algo no es bueno, cuando algo no honra a Dios y cuando
Pero la buena noticia que hay frente a esto, frente a reconocer que lo que estamos, cuando hacemos es, cuando terminamos haciendo, es cuando terminamos diciendo, es que yo soy así, no puedo cambiar, lo que tenemos que reconocer es que no es bueno, que no honra a Dios, que sí tengo que cambiar. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que hay esperanza en Cristo. Siempre hay esperanza en Cristo. La verdad que hace frente a esta mentira es que podemos cambiar gracias al poder del Espíritu de Dios. Esa es la verdad que le hace frente a esta mentira. Y si hay personas nuevas que nos están escuchando, nuestra invitación es a meditar en esto. Aunque el punto no es que los demás nos tengan que aceptar y que no podemos cambiar, que hay una esperanza en Cristo de poder ser transformados, que tenemos que reconocer que efectivamente lo que somos no honra a Dios, ofende a Dios y que hay esperanza en Cristo. Necesitamos la ayuda de Cristo. Necesitamos la ayuda de Cristo, ¿no? Porque nuestras propias fuerzas, pues siempre seguiremos diciendo no puedo. Entonces, recordemos que esa mentira era no puedo cambiar mi manera de ser, y la verdad es que podemos cambiar gracias al poder del Espíritu de Dios. Vamos con la siguiente mentira que las mujeres solemos creer acerca de nosotras mismas, es tengo mis derechos. Tengo mis derechos. Frases como algunos derechos son inalienables, hazlo a tu manera, tienes derecho a un pollo bien asado, ¿sí? Vamos desde una declaración de independencia de un país hasta una publicidad basada en que tengo mis derechos. En esta parte de esta mentira me encantó la cita que ella nos lleva a estudiar, entonces quisiera que me ayudaran con Jonás 4, el capítulo 4, que alguien me ayudara a leer el capítulo 4. Para ponerlo un poco en contexto, antes de leerlo, el Señor había enviado a Jonás a predicar a Nínive que iba a haber destrucción. Y lo que sucedió cuando Jonás hizo esto fue que el pueblo de Nínive se arrepintió, proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, nos dice la palabra. El punto era acá que Jonás había sido enviado a predicar la destrucción a Nínive, ¿sí? Y él había ido corriendo a hacerlo porque quería ver y quería ser testigo del castigo divino sobre Nínive. Pero ¿qué sucedió? Que Nínive se arrepintió, que Nínive se volvió al Señor. Ellos creyeron a Dios y proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, dice la palabra. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás sentía que tenía derechos, él sentía que él tenía el derecho de presenciar ese castigo divino. Entonces vamos a ver qué dice Jonás por reclamar sus derechos. ¿Qué versículo? Bueno, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios de clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Ahorita leemos la otra parte. Acá, ¿qué fue lo que hizo él cuando vio que no pasó lo que él quería? Él quería era presencia. Se enojó, pero ¿qué fue lo que pidió? La muerte, él quería morir, tenía instintos suicidas por no poder hacer valer su derecho. ¿Qué vemos en el mundo? Todo lo contrario. Tú te quieres suicidar porque no haces valer tus derechos, lo que tienes es que hacer valer tus derechos. Y tenemos al mundo, al diablo, mintiéndole al mundo entero, que lo que debe hacer con su vida vacía y sin sentido es pelear por sus derechos. Pues será por eso que tenemos tantos índices de suicidio y que preocupa a todas las naciones del mundo este indicador. Mira Jonás, era tanto su deseo de ver el juicio divino
que estaba por encima de los designios de Dios. Estuvo por encima. Él quería, era eso, y prefería la muerte. Vamos con la segunda parte de lo que hizo Jonás. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Él no podía ver más allá sino de sus deseos. Él no podía ver sino que ya no estaba lo que me cubría el sol me está tostando, me quiero morir, ¿sí? Pero no tuvo compasión tampoco de la rama que le creció, que le hizo sombra, y que una noche nació y que la otra noche desapareció. Pero mira que más hacia atrás a mí me parece que el punto está que el Señor le dice a Jonás que vaya y les predique, que se arrepientan. Y él decía: no, se merecen la muerte, o sea, se merecen el juicio. O sea, él desde antes no quería que fuese ese pueblo salvado. Sí, entonces... Por eso salió el suyo. Sí, y es que desde antes de eso él ya quería morirse, por eso pues se lo comió el gran pez y todo. Pero ahí donde dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, él era ahí como, o sea, la parte como egoísta que... Y la falta de amor al prójimo, porque era de la salvación del prójimo, ¿no? De hecho, eso... A veces uno ni siquiera le predica, hay personas que uno las ve que son tan terribles que uno dice: ni para qué me desgasto, ¿no? Sí, o sea, uno dice como, lo que le pasa se lo merece. Pero ahí se está pecando, se estaría pegando igual que Jonás, porque estamos hablando del amor al prójimo también, entonces no habría amor si nosotros no predicamos. De acuerdo. Misericordia. Esto nos pasa, muchas veces actuamos como Jonás, como dicen las hermanas, muchas veces actuamos como Jonás, y no solo frente al evangelio, estamos simplemente frente a una toma de una decisión en el lugar donde trabajamos, y esa decisión no nos acompaña, no nos conviene, o en el hogar, se tomó una decisión, pusimos nuestro punto de vista, pero el esposo tomó una decisión contraria a nuestro punto de vista, o estamos frente a un conductor descortés en la autopista, o a una fila muy larga para pagar una cuenta, la imprudencia de algún familiar, una ofensa, o alguien nos incumple una llamada telefónica que nos despierta. El punto es: siempre estamos reclamando derechos, y aquí quisiera poner un punto en el que ella nos expone, y es todo ese cambio que hubo en los años 60 con esa fuerte corriente del feminismo. Se levantó una fuerte corriente de mujeres que decían querer tener el mismo papel del hombre en la sociedad, tener la misma capacidad, el mismo voto a la hora de decidir en su casa, también aportar para poder decidir, trabajar, ser igual, pagadas su trabajo igual. ¿Cuál es el punto en todo esto? Que hoy tenemos una sociedad, ya han pasado más de 40 años desde esa revolución feminista, y hoy podemos mirar hacia esa sociedad. ¿Y qué pasó? Las mujeres han pasado por varias etapas, y lo hacemos de una manera global. Las mujeres primero se vieron enfrentadas a que la casa seguía siendo su responsabilidad, y es que es casi como innato que muchas cosas en el hogar pues nos sintamos que son nuestro deber, que funcionan por nosotras, y al mismo tiempo trabajando con igual horario, con igual paga. Tremendo piano, ¿no? Nos echamos en la espalda. Él quiso liberarse, pero fue al contrario, se echó más cargas. Es verdad.
Es verdad, yo cuando estaba leyendo este libro pensaba en dos personas particularmente muy cercanas a mí, que recuerdo mucho que había sido recién ascendida y pues obviamente tenía un salario, iba a pasar a un salario mejor, a un cargo con mucha más responsabilidad. Ella quería viajar por el mundo, este cargo se lo ofrecía, y ella ya se está acercando a los 40. Sí, ya se está acercando a los 40, soltera, y pues mi familia, estábamos en una reunión familiar y todo el mundo la estaba felicitando. Todo el mundo la estaba felicitando y en un momento nos quedamos solas y yo pues sentí como que también tenía que felicitarla, ¿no? Porque todo el mundo la estaba, dirá que es que yo me estoy mordiendo un codo. Entonces yo, oye prima, no sé qué, y ella me volteó a mirar con los ojos llenos de lágrimas porque siempre hemos sido muy cercanas, tenía su portátil en las piernas, estábamos en medio de una reunión familiar un sábado y ella estaba trabajando y me dijo: yo no sé, pero el tiempo se me está pasando. Ella y yo siempre hemos hablado acerca de que ella se quiere casar, pero que hoy en día ella dice no hay hombres que valgan la pena. Bueno, tantas cosas que el hombre ideal, bueno, son cosas que son reales. Y es que de este lado del cielo siempre tendremos anhelos no cumplidos. Es verdad, hay muchas mujeres que se quieren casar y no hay con quién. ¿Sí? Otras que tenemos el tiempo de educar hijos, que quisiéramos tener hijos y no podemos. De este lado del cielo siempre habrá anhelos no cumplidos. Tenemos que vivir con eso. El punto no es que tenemos que ir detrás solamente de intercambiar sueños. Entonces, como no tengo un hijo, me compro un perro. O como, ese no es el punto. O como no me he casado y no conseguí con quién, voy a despotricar del matrimonio. Recuerdo que esa vez ella, con sus ojos llenos de lágrimas, me decía: si el tiempo se está pasando es lo único que sé. Y trabajo 12 horas diarias, sí, gano más. Ahora tengo 2 carros, ahora viajo. Me decía, pero no tengo vida, estoy desesperada. Me dijo, me gané 15 kilos y es que, obviamente, creo que si no fuimos diseñadas para eso, de pronto tampoco, no estoy diciendo que las mujeres no seamos capaces, porque el punto no es de capacidad, el punto, porque las mujeres han demostrado, evidentemente, que sí pueden. Si era por demostrar y llevarnos al punto, pues creo que el trabajo de la casa es pesado, no era necesario salir a demostrar nada. Creo que es pesado, porque aparentemente no tiene galardón. Dice, la mujer dice que será alabada, ¿cierto? La mujer sabia, la verdad es que creo que seremos alabadas, pero en otro lado. De este lado del cielo de pronto no, ¿cierto? Entonces, en Proverbios, ¿cierto? 31. Y también me encontraba con otra amiga que es una compañera de trabajo de mi esposo en uno de los congresos de publicidad. Es una mujer muy exitosa, hermosa, deportista, y una vez nos quedamos a solas y me dijo, no sé cuándo se le ocurrió a la mujer que tenía que la berraca revolución femenina, no sé cuándo se nos ocurrió. Yo estoy mamada, a mí se me pasaron los años, yo ya no me voy a casar, me decía ella. No, pero tengo una cantidad de trabajo, y uno dice, es ese anhelo eterno que llevamos dentro, que siempre nos está mandando, el pecado nos hace ir por más cosas y no ponemos nuestra mirada en donde es, ¿cierto? Ya sea que seamos solteras, casadas, el punto no es aquí que tengamos que correr a casarnos para ser felices, ¿sí? Porque, grave error, llegas al matrimonio y ahí tampoco. Sí, ahí tampoco. Eso no era lo que necesitabas. Ahora tampoco era, es que el problema real del hombre no es ese, es el pecado. Entonces, quería ahondar un poquito en eso porque ella habla que precisamente por esto de esta mentira de creer que tenemos derechos, las sociedades, que el núcleo de toda sociedad es un hogar, y quizás, no sé si el núcleo, pero una parte muy importante de un hogar es la mujer, y la mujer se fue a demostrar no sé qué cosas, ¿cierto? Y precisamente por eso, porque la solución no es casarse, porque no es que si estamos casadas y nos quedamos en la casa vamos a estar plenas, no, esa no es la invitación, esa no es la reflexión y es el análisis. Precisamente esas sociedades como Estados Unidos, donde la mayoría, 90% eran amas de casa dedicadas, se rebelaron, se fueron a trabajar, y hoy ya no les es suficiente con trabajar y tener un hogar y unos hijos, porque se volvió como un checklist, ¿cierto? Hace un tiempo hablaba con una amiga, con alguien muy cercano que se divorció, y me decía, sí, yo estoy de acuerdo contigo, tal vez mi problema era que yo lo que quería era hacer un checklist, pero bueno, ya lo hice.
O sea, igual me voy a divorciar. O sea, porque yo estaba tratando de hacerla llevar a entender que ella desde que se casó por las razones equivocadas, con la persona equivocada, y que el divorcio no lo iba a solucionar, ¿sí? Sus problemas, ¿sí? Y lo me decía, sí, tienes razón, yo me casé por hacer un checklist, pero ya lo hice. O sea, es casarse, tener hijos, comprar un perro, viajar. Pero siempre estamos buscando algo, y el problema de creer esta mentira es que si siempre vamos a estar pensando acerca de los derechos que tenemos, la sociedad, veamos cómo esto es un determinante en una sociedad. ¿Cuál es la verdad que le hace frente a esta mentira? Y la verdad es que la única salida a esta inestabilidad emocional y espiritual consiste en ceder todos mis derechos a aquel que en última instancia tiene todos los derechos. Esa es la verdad. Ceder a quien en última instancia tiene todos los derechos, que es a Dios. Como lo debía haber hecho Jonás, ¿cierto? En vez de andar reclamando derechos. Porque si analizamos también desde el punto de vista de una sociedad, uno nunca ve que diga una señal de tránsito, usted tiene derecho a seguir, o usted tiene derecho a parar. No, siempre son señales precisamente para ceder los derechos. Deténgase para que el otro pase, ¿cierto? Dentro de una sociedad esta es una verdad a voces, pero no lo vemos. El enemigo se ha encargado de vender muy bien esta mentira, y las sociedades creen que lo importante es precisamente hacer valer sus derechos. Entonces, eso no conduce a ningún lado. Bueno, nos quedaron pendientes 2 verdades que trataremos en el próximo programa, y en el próximo programa haremos el taller. Lo iba a dedicar solo al taller, pero bueno, creo que me extendí. Y entonces oremos, hermanas, para dar final al programa. Gracias, Señor, por este tiempo, por poder detenernos de nuestras labores diarias y pensar y reflexionar acerca de todas estas cosas, de las mentiras que solemos creer y que solemos comprar, que son filosofías anticristianas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a formar nuestro carácter, a tener dominio propio sobre nuestra carne, sobre ese lugar que habita en nosotros, donde aún el pecado tiene una influencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti como nuestro culto racional. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén.